proyecto que veníamos, supongo que este es el proyecto que veníamos discutiendo en la sesión pasada. Yo había hecho unas preguntas al ministro, que vuelvo a recordarla, eran dos básicamente que están en el articulado. Una tenía que ver casi al final con el problema de las cargas, que son los espacios que deja un proyecto de renovación urbana de uso público, calles, aceras, parques, a veces espacios para instituciones públicas. El constructor deja eso a la ciudad a cambio del permiso que la ciudad le otorga para hacer un proyecto rentable. Eso tiene unos porcentajes, etcétera, que permiten precisamente el equilibrio y la tasa media de ganancia en un proyecto inmobiliario cualquiera. El proyecto en mención que se discute dice que esas cargas pueden ser financiadas por otro instrumento que generó el plan de ordenamiento, la ley de ordenamiento territorial, hace ya bastante tiempo aprobada por este Congreso, que establece que cuando se cambian los usos del suelo en favor del poseedor, se genera una plusvalía. Plusvalía que es similar a una tasa, a una carga, a un impuesto público y que es un recurso público del municipio. Este proyecto dice que con las plusvalías se puede financiar las cargas del constructor. Eso me parece un subsidio que estaría aprobando el Senado de la República a sectores muy poderosos económicamente. Porque quienes hacen no un edificio, no una casa, no un mejoramiento de vivienda, sino proyectos de renovación urbana, pues son los grandes constructores de Colombia financiados por los grandes bancos de Colombia. ¿Por qué razón, le pregunté al ministro, un recurso público va a financiar una carga que el constructor tiene que poner precisamente porque se le otorga el permiso para sacar rentabilidad de un proyecto de construcción? Uno. Ahora, si eso lo aprueba el Senado en este momento y el ministro no nos responde, porque aquella vez no respondió, es completamente inconstitucional, porque le está prohibido al Congreso otorgar subsidios que no están establecidos en la Constitución, que solo lo están para sectores vulnerables, a sectores poderosos de la economía nacional. Y esta es la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver ahí en el capítulo del ordenamiento territorial también, con que en algo que se ha denominado a través de una ley de la República grandes proyectos estratégicos de renovación urbana, cuando hay una contradicción entre ese tipo de proyectos y las autoridades ambientales locales, municipales, entonces la solución la otorga la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente. Esto ni más ni menos significa que se saca en este tipo de proyectos que son todavía de mayor dimensión, y puse como ejemplo el caso de Ciudad Verde en Soacha, megaproyectos de construcción de vivienda, si la autoridad municipal dice no son compatibles con el medio ambiente en el municipio, entonces una autoridad nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, determina si sí o si no. Y la autonomía municipal y la norma de la Constitución que dice que en materia de ordenamiento territorial la autoridad es el municipio, ¿dónde queda? El efecto práctico de esto es lo que está sucediendo en Soacha, que bien podría suceder en áreas metropolitanas, en grandes zonas de urbanización de Colombia,
porque estos megaproyectos estratégicos, que así lo denomina este proyecto de ley, pueden llevar 10.000 familias, pueden llevar 15.000 familias. En el caso de Soacha, prácticamente han duplicado la población de Soacha sin aumentar el presupuesto de Soacha. Es decir, le permiten a unos constructores hacer un gran negocio con la demanda de vivienda que hay en Bogotá, pero lo trasladan geográficamente con un impacto enorme en términos ambientales y en términos presupuestales al municipio de Soacha, sin que aumente el presupuesto del municipio de Soacha. ¿Cuál es el efecto? El empobrecimiento generalizado. Otorgar vivienda no da la garantía de otorgar salida de la pobreza, como sucede en Soacha. Como sucede en Soacha, lo que se ha construido es una especie de sifón social en donde todo el municipio se empobrece, incluido quienes van a habitar en esos megaproyectos como el de Ciudad Verde. Si las autoridades municipales de Soacha, y aquí podríamos hablar de Piedecuesta, podríamos hablar de Girón, podríamos hablar de Bello, podríamos hablar del Envigado, en Bello, que hoy se está produciendo un hecho de conflicto social enorme, precisamente por estas disputas de especulación inmobiliaria, podríamos hablar de Soledad, etcétera. Esta imposición que esta ley crea de una autoridad nacional avaladora de grandes proyectos de vivienda, pero destruyendo el medio ambiente y la autonomía municipal, imponiendo el proyecto sobre un municipio que quizás a través de las autoridades no quiere que se haga, porque además no es para la población del municipio y además le va a hacer erogar enormes recursos en hospitales, en educación, en servicios públicos, con lo cual el municipio no cuenta. El ministro no ha respondido estas dos preguntas, señor presidente del Senado. ¿Cómo se puede aprobar un proyecto con estos vehículos legislativos que terminan siendo o destrucción municipal, segunda pregunta, o subsidio del dinero público? O subsidio con dineros públicos, con el erario a grandes sectores poderosos de la economía nacional. Si esto no es contestable, el Senado de la República estaría cometiendo una violación de la Constitución Nacional. Ya alguien aquí me dijo que nosotros no somos jueces para decirlo, pero sí para advertirlo. Me gustaría, señor presidente, que el ministro pudiera responder estas inquietudes y estas preguntas antes de la votación. Gracias. Bueno, sigo esperando al ministro, porque los dos artículos que he mencionado son inconstitucionales y provocan unas circunstancias para el Senado difíciles. Senador Petro, no se le está entendiendo lo que habla. Ahí sí, gracias. El peligro. Sí, ahí se oye mejor. No ha venido el ministro. Este tipo de proyectos no necesita para los congresistas ningún tipo de aval. O sea que lo que acaba de decir la ponente, en el sentido de negar porque no hay aval, eso no existe. Esto no es un proyecto que tenga que ver con el Ministerio de Hacienda ni con el presupuesto público en general. Tiene que ver con normas regulatorias de la vivienda. Y en esa medida no existe aval. Cada proposición presentada por los congresistas es legítima y debe ser discutida de acuerdo a la conveniencia que establezca el Senado, por una parte. Por otra parte, yo la verdad no he podido encontrar el beneficio del proyecto, que no sea sino marginalmente. Se hará vivienda rural con el presupuesto, así se ha hecho siempre. Lo poco que se ha hecho no establece unas medidas audaces que pudieran permitir realmente un aumento de calidad de la vivienda rural en Colombia. Voy a poner un ejemplo como propuesta. Si toda concesión de carreteras tuviera como compensación del concesionario
mejoramiento de vivienda rural en los predios aledaños. Ahí habría una financiación para vivienda rural. Si toda licencia para explotación minera, por ejemplo, que es otra concesión privada que otorga el Estado de un bien que es del Estado, tuviera como parte de la compensación que debe entregarle el concesionario al Estado, financiación para el mejoramiento de vivienda rural en el área contigua, en un radio de influencia, ahí habría financiamiento para la vivienda rural. Y podríamos encontrar muchos otros instrumentos. Les voy a poner el caso de cómo los encontrábamos en Bogotá. Si el centro de Bogotá... Gracias, señor presidente. Si el centro de Bogotá y en general los centros de las grandes ciudades de Colombia son zonas de alta valorización, ¿cómo se puede hacer vivienda de interés prioritario en el centro? Que eso sí es intentar sacar un pobre de la pobreza. ¿Cómo lo hicimos en Bogotá? ¿Con subsidios? Sí, pero nosotros creamos otros instrumentos. El subsidio en especie. El distrito pone la tierra. Por eso ustedes ven vivienda de interés prioritaria en un área como la 30 con calle 34, que sería imposible de acuerdo al marco de esta ley. Nosotros lo hicimos. O si ustedes le permiten construir un centro comercial en Montería, por ejemplo, o en Bogotá, o en Medellín, o en Barranquilla, con un gran edificio de oficinas, y esa es una autorización del municipio, una parte del edificio de oficinas a cambio de una mayor edificabilidad puede ser de vivienda de interés prioritario y sale gratis. Eso lo hicimos en Bogotá. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con esto. Este proyecto de ley es la perpetuación de un mecanismo que no ha garantizado la calidad de la vivienda. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dijo la senadora Guerra, si hay 3.700.000 familias que necesitan mejoramiento de su vivienda para que no haya déficit cualitativo, ¿dónde están las políticas de mejoramiento de vivienda en Colombia? Que es el mayor núcleo de la población que necesita de una política de hábitat. ¿Dónde están? Eso no existe en este proyecto de ley. Y finalizo, señor presidente, dándole espera al ministro. ¿Qué es lo más democrático dentro del urbanismo en una ciudad? El espacio público. Generar espacio público es vital para la convivencia, para la seguridad, para la democracia. ¿Cómo se genera en una ciudad que básicamente es un proceso constructivo el espacio público? Con normas. A los constructores, si son pequeñas constructoras o son pequeñas construcciones, se les puede poner una tasa que va hacia comprar espacio público dentro de la ciudad. Y si son grandes proyectos de renovación urbana o planes parciales, se impone un porcentaje y una carga de espacio público, y así las ciudades se van volviendo hermosas y democráticas. ¿Este proyecto tiene que ver con eso? Este proyecto no tiene nada que ver con esto, no tiene que ver con la construcción de hábitat. Al contrario, como lo acabo de señalar, intentan sustituirle la obligación al gran constructor para generar espacio público en proyectos de alta rentabilidad, intentan sustituírselo con dineros públicos. Por ese camino lo que vamos a tener es ciudades sin espacio público. Y ciudades sin espacio público son ciudades violentas, sin calidad de vida, sin hábitat. Por eso espero, señor presidente, al ministro, y si no le sugiero que pasemos a otro proyecto de ley mientras llega.